Bueno, vamos a ver en este video 4 circuitos que pueden llegar a ser útiles y necesarios dependiendo de la aplicación práctica que se les vaya a dar. En ocasiones necesitamos circuitos como este, un convertidor de voltaje a corriente, porque ese voltaje que estamos obteniendo de otro circuito, de otro instrumento, lo queremos pasar a un galvanómetro para que la aguja indique alguna lectura o medición, por ejemplo, puede ser algo así, o lo queremos pasar convertido en corriente a otra etapa del circuito. Esa otra etapa del circuito o ese galvanómetro que queremos que interprete este voltaje como una corriente está representado por este cuadro que está aquí, que dice carga. Ese sería, en este caso, el elemento que vamos a conectarle. Sobre él va a pasar la corriente que nosotros vamos a utilizar, pero no queremos que la impedancia de este elemento o este elemento en sí ejerza acción sobre la operación del circuito, de manera que todas las demás componentes se van a encargar de traducir o convertir este voltaje a una corriente de salida. Este es uno de los circuitos que hacen esa operación, convertidor voltaje a corriente. Vamos a ver también otro convertidor más sencillito que también hace esa función, convertidor voltaje a corriente. Pero digamos que en este caso nuestra carga por necesidad requiere estar conectada a tierra, ¿sí? Entonces, si nuestra carga requiere estar conectada a tierra, o sea, la otra etapa del circuito que recibe esa corriente, pues sí necesitamos un convertidor como este. Estas son aplicaciones que se le ocurren a algunos diseñadores ya de hace muchos años, cuando se iniciaron los amplificadores operacionales, gente muy ingeniosa que se les ocurrió estas aplicaciones y han trascendido en los libros. Se van pasando en distintos textos todas esas aplicaciones que se ocurren, que se pueden hacer con amplificadores operacionales. Entonces vamos a sacar la ecuación que relaciona a la corriente de salida con el voltaje de entrada y vamos a ver cómo se le puede hacer o cómo se interpreta esa ecuación como un convertidor de voltaje a corriente. Bueno, en este caso, para trabajar, para obtener esa ecuación, pues nos apegamos a lo que ya sabemos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sabemos? Primero, que las entradas del amplificador ideal no absorben corriente. Eso es un paso, ¿no? O sea, estas entradas no absorben corriente. Paso número 2, que el voltaje en la terminal positiva tiende al voltaje en la terminal el voltaje en la terminal negativa tiende al voltaje, en la terminal positiva. O sea, este voltaje de este nodo tiende a ser el voltaje de esta terminal, en la terminal positiva. Entonces son las mismas condiciones que nosotros conocemos para analizar el circuito. Este circuito, si nosotros lo observamos, está recibiendo un voltaje de entrada a la entrada negativa. Tiene su retroalimentación negativa, lo que lo hace que funcione como amplificador. Este circuito, como tiene un voltaje aplicado a la terminal negativa, pues diríamos que hace la operación de un amplificador inversor. Pero al mismo tiempo hay un voltaje por acá, en la terminal positiva, que también está aplicándose, entrando al operacional. Ese voltaje en la terminal positiva pues también se va a ver, digámoslo así, afectado o amplificado por esta red de resistencias que están arriba, que son las que se encargan siempre del proceso de amplificación. Por ejemplo, si me olvido ahorita de este voltaje, del voltaje en la terminal positiva,
Entonces, y pienso que estuviera conectado a tierra directamente, ya sabemos que el voltaje de salida, el voltaje que nosotros veríamos aquí, lo voy a poner así como V0, este voltaje sería menos esta resistencia entre esta por este voltaje. Es la ecuación de un inversor, ¿no? O sea, si no tuviese voltaje aplicado acá, el circuito sería un inversor con una ecuación de salida que es menos R4 entre R1. Pero ya cuando tomo en cuenta esta red de componentes que hay aquí, entonces pues ya no vale cero este voltaje, ¿no? Este voltaje depende del voltaje V0 que tengo por acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a intentar plantear ecuaciones que nos lleven a esa relación. Vamos a plantear primero la ecuación de ley, la primera que debemos plantear, que es la ecuación de este nodo. En este nodo tenemos el voltaje E-. Así que marco mis corrientes en estas dos resistencias. Solo hay corriente aquí y acá, no hay corriente hacia acá. Así que puedo decir que la corriente viene así y que la corriente viene así. Esta corriente le puedo llamar I1 en relación a la resistencia, esta I4, ¿sí?, en relación a esa resistencia. Así que aquí me quedaría lo siguiente, ley de corrientes. La corriente I1 es que entra es igual a la corriente I4 que sale. Escribo estas corrientes en función de sus diferencias de voltaje y de su resistencia. Así que esta corriente sería voltaje de entrada menos E- sobre R1. I4 sería E- menos V0 sobre R4. Ya tengo la ecuación de ese nodo, ¿sí?, la ecuación del nodo en la entrada negativa. Ahora, el siguiente paso. Sabemos que E- tiende a E+. ¿Sí? La entrada negativa tiende a la entrada positiva. Okay. Así que necesitamos obtener el voltaje E+. Ese voltaje E+ lo tenemos aquí. Es el voltaje que recibe esta carga. Esta carga recibe este voltaje. De aquí a tierra está ese voltaje. Y tenemos también un voltaje V0 de este lado, así que este resistor tiene dos voltajes, que es E+ y V0. Este resistor solo tiene el voltaje más, de aquí a tierra está E+, y también de aquí a tierra está E+. Así que puedo hacer planteamiento de otra ecuación del nodo aquí. Voy a plantear la ecuación de nodo en la entrada positiva. Así que otra vez vuelvo a aplicar ley de corrientes en la entrada positiva. ¿Sí? Voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, es LCK, lo que dice aquí, y la aplico en este nodo. Empiezo con el resistor, bueno, marco más bien mis corrientes ahí, ¿no? Puedo marcar el sentido que yo quiera. Por ejemplo, voy a marcar
tomando en cuenta que el voltaje está aquí y acá es tierra, puedo marcar, por ejemplo, este sentido de corriente. Puedo marcar aquí el sentido de corriente que yo quiera. Puedo pensar que la corriente sale así y pasa hacia acá. Así que esta sería la corriente I3, esta sería la corriente I2. ¿Sí? Si se fijan, tengo tres corrientes, I2, I0, I3. Esas tres corrientes coinciden en este nodo y vamos a aplicar ley de corrientes. La suma de las corrientes que entran, que sería nada más esta, I3, es igual a la suma de las corrientes que salen. Sale esta y sale esta, o que es I2 más I0. Ahí tengo entonces mi ley de corrientes. Si no se alcanza a ver bien, este es I3. I3 igual a I2 más I0. ¿Sí? Ahora voy a escribir las corrientes que se puedan en términos de los elementos, que sería I3 de I2. Esta no la puedo escribir en términos de este elemento porque no sé qué hay ahí. Solo sé que pasa la corriente I0. ¿Sí? Este elemento, recuerden, puede ser un galvanómetro o puede ser otro circuito que recibe traducido o convertido este voltaje. Entonces, empiezo con la corriente I3. I3 es la diferencia de los voltajes sobre la resistencia. La diferencia de los voltajes es primero V0 menos E más. Así que sería V0 menos E más sobre R3. Acá sería ahora I2. I2 sería E más entre R2. ¿Sí? O E más menos 0, porque de este lado tengo 0. E más menos 0 sobre R2. Es lo que tendría aquí. O sea, E más menos 0, que es tierra, sobre R2. Y 0 no puedo escribirla en términos, no la puedo escribir I0 en términos de alguna resistencia o algo. Solo sé que ahí pasa I0. Pero aquí ya tengo una ecuación. Esta ecuación me sirve para despejar E más y venirla a reemplazar en la ecuación anterior que está acá, ¿no? Entonces, podemos decirle a la ecuación número 1, así, y esta la ecuación número 2. Bueno, todavía aquí despejo, este es 2, y digo, despejando E más, y vamos a ver cómo queda. Entonces, este término, E más menos E más sobre R3 menos E más, lo paso de este lado. Y este término, la I0, la muevo hacia acá. Entonces me queda V0 sobre R3 menos I0 igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R2 por E más. Estoy empezando a despejar. Este es un paralelo inverso. Lo puedo escribir primero, esto, como R2 más R3 entre R2, R3, así lo puedo escribir. Y paso esto del otro lado, afectando esto que tengo aquí. Entonces me queda E más igual a R2, R3 entre R2 más R3 por esto. Ahí ya tengo E más. Esta la voy a vaciar acá, ¿sí? En E menos que tengo. Digamos que voy en busca de V0.
Aunque yo sé que en realidad mi objetivo es despejar y 0. Pero esta ecuación es la ecuación principal. Normalmente la ecuación de este nodo es la ecuación principal. Como es la ecuación principal, el objetivo aquí sería obtener B0. Esta otra ecuación de acá es la ecuación del nodo entrada positiva. En este caso es como la ecuación secundaria, la auxiliar, que me sirve para vaciarla en la ecuación principal, ¿sí? Así que ahora aquí voy a reunir E menos con E menos primero. La voy a juntar, ¿sí? B0, bueno, voy a dejarla, no importa dónde deje B0, si la dejo de un lado o del otro, ¿sí? Ahorita lo que quiero es juntar E menos para cambiar E menos por E más y poner esto. Entonces, esta ecuación la voy a numerar como la número 3, va a ser la número como la 3, y esta de 1, en la ecuación 1, tengo, digámoslo así, voltaje de entrada entre R1. Voy a dejar de este lado, el chiste es encontrar I0, ¿no? Aunque lo ideal aquí siempre es buscar B0, pero ahorita lo voy a dejar así, nada más paso este término acá. Entonces fíjense, este término que es negativo lo paso de este lado y me queda 1 entre R1 más 1 sobre R4, todo por E menos, que está afectado por ese voltaje en la terminal negativa, ¿sí? Y me falta menos B0 entre R4, menos B0 entre R4, ¿sí? Vean cómo tenemos esa ecuación, sigue siendo la ecuación número 1, pero manipulada, ¿no? O sea, simplemente la moví del lugar, pero sigue siendo la ecuación número 1. No le voy a dar otro número, sigue siendo la 1. La número 1, pero es la última versión de las ecuaciones. Así que ahorita ya, digamos que el circuito que está por allá ya no nos interesa tanto, sino manejar esta ecuación y esta ecuación, ¿sí? Estas dos son las ecuaciones. La ecuación de la entrada positiva, la ecuación en el nodo de la entrada negativa. Entonces, sabemos que el voltaje en la entrada negativa tiende al voltaje en la entrada positiva. Así que ponemos aquí como E menos es igual a E más, vaciamos 3 en 1. ¿Sí? Sustituimos 3 en 1. Y más o menos ahí está, ¿sí? Vuelvo a escribir esta. Esta la voy a escribir también en forma similar a como escribí este inverso que tengo acá, que lo puse de esta manera. Así voy a escribir esta. Entonces me queda R1 más R4 entre R1, R4, todo por E más. E más es todo esto, así que pongo aquí R2, R3 entre R2 más R3 por vez por este corchete, menos I0, ¿sí? Ya sustituí E más aquí y me falta esto que es menos B0 entre R4, ¿sí? Fíjense cómo me está quedando la ecuación. Ahora
voy a separar estos dos términos con esto. Ok, entonces me queda Bin sobre R1 igual a R1 más R4 entre R1 más R1 por R4 por R2 R3 entre R2 más R3 por B0 entre R3. Luego viene este negativo y todo esto afectando a esta. La pongo acá abajo, va a ser menos R1 más R4 entre R1 R4 por R2 R3 sobre R2 más R3 por I0. Y después viene este término. Así. ¿Sí? Entonces, vean, ya hice la sustitución. Se puede decir que estas ecuaciones ya las integré en una sola, ya no las necesito ahorita, ya puse esto aquí, lo puse y me queda así, ¿no? O sea, lo puse y separé este paréntesis cuadrado, este corchete lo separé y ya me queda así. El negativo acá está, ¿no? Este negativo, ahí está. Este otro negativo acá está. Entonces nos vamos a concentrar en esa parte del pizarrón. ¿Sí? Nos vamos a concentrar y fíjense, ¿qué es lo que queremos? Queremos obtener solo una ecuación que me diga que I0 está en función del voltaje de entrada. ¿Sí? O sea, I0 en función del voltaje de entrada. No queremos que aparezca en realidad B0. B0 no la quiero ahí. Perdón, no quiero B0 visible. Solo quiero una ecuación que me dé algo así. O sea, I0 igual a K por B in. Algo así quiero. Quiero una ecuación que me dé la corriente de salida en función del voltaje de entrada. Eso es lo único que busco. Que me diga, si aplicas tal voltaje, te va a salir tal corriente sobre el elemento de carga. ¿Sí? Eso es todo lo que busco. Entonces, vamos a tratar de llegar a eso. Para eso me estorba este término y este término. ¿Sí? Pero tenemos menos B0 entre R4 de este lado. ¿Sí? Para poder eliminar este término y este término, necesitaría que este término completo fuera igual a este término. ¿Sí? Después de la igualdad, en el lado derecho que tengo acá, hacia el lado derecho, del lado derecho el primer término se cancele con el tercer término. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos que después del igual, el primer término aquí me equivoqué, el primer término cancele al tercero. ¿Sí? Necesitamos que se cancele. Entonces, vamos a ver primero que nada esto. Esta R3 con esta R3 se va, o sea, esta se va con esta. Así que desaparece del panorama esas dos. ¿Sí?
las voy a desaparecer, o sea, esta y esta se va. Entonces, esta ecuación me quedaría así nada más, un B0 aquí. Así, ¿no? Esa es la primera simplificación. Segunda, necesitaría que R1 más R4 se cancelara con R2 más R3. O sea que esta suma y esta suma fueran iguales, ¿sí? R1 más R4 cancelara con R2 más R3. Y necesitaría que R4 sobreviviera, de manera que R1 y R2 tendrían que ser iguales, ¿sí? ¿Se fijan? R1 y R2 tienen que ser iguales. Así que vamos a plantear primero, esta suma debe ser igual a esta. O sea, necesito que R1 más R4 sea igual a R2 más R3. Y la otra que R1 sea R2. Necesito que R1 sea R2. De esa manera, R2 se va con R1, esta suma se va con esta, y solo me queda B0 entre R4, y acá ya tengo menos B0 entre R4. Y de esa manera se cancelan los términos, ¿no? Así que como R1 es igual a R2, R1 es igual a R2, puedo decir que esto es lo mismo que poner R1 más R4 más R4 igual a R1 más R3. Esta igualdad se convierte en esto. Y entonces este se va y el resultado que me queda es que R4 sea igual a R3. ¿Sí? Así que estos dos resultados se tienen que cumplir. Si se cumple esto, el primer término cancela al tercero, ¿sí? El primero cancela al tercero. Y entonces, Bin, el voltaje de entrada sobre R1, sería lo mismo que todo este término por I0. Pero vamos a ver aquí, ¿no? Es R1 más R4 es igual a R2 con R3. Así que si esto se cumple, esta suma también se va. O sea, vemos que aquí este cancela con este. Luego, si R1 es igual a R2, si R1 es igual a R2, se van. Si R4 se va con R3, R4 con R3, pues también se van. O sea, este producto se va con este. Se cancela este producto con este y esta suma con esta. Entonces aquí se vuelve la unidad y me queda igual a menos I0. Menos I0. O I0 es igual a menos el voltaje de entrada sobre R1. Esta ecuación me está describiendo la operación del circuito, siempre que se cumplan estas condiciones, ¿sí? Entonces, ese circuito que tenemos al principio, aquel circuito que está allá, este circuito se simplifica e I0 se vuelve Bin entre R1, este voltaje sobre esta resistencia. Esta corriente se vuelve el negativo de este voltaje sobre la resistencia. Siempre que se cumpla lo que obtuvimos, que esta sea igual a esta, ¿sí? Vamos a hacerlas iguales, por ejemplo. Vamos a suponer que si son iguales, entonces esta sería así y así, ¿no? O sea, tengo R y R. Y la otra condición es que R4 sea igual a R3, R4 sea igual a R3.
Esas como las marco, bueno, las voy a marcar así, con un... quito esta, y digamos que les pongo, por ejemplo, RF, o sea, son resistencias de retroalimentación, ¿se fijan? R de feedback, retroalimentación. Esta es igual a esta y esta es igual a esta. En el momento que nosotros hacemos eso, la corriente que pasa por aquí va a cumplir la ecuación que obtuvimos por acá. Así que voy a borrar nada más, ya borraría esto y todo esto lo puedo quitar y simplemente digo que esta corriente I0 es menos el voltaje de entrada sobre esta resistencia, es sobre R, ¿sí? Esa sería la ecuación que describe a mi convertidor. Convierte voltaje a corriente. Así que mi corriente, aunque está señalada como que fluye en esa dirección, en realidad va a fluir al revés, ¿sí? Va a fluir en sentido contrario. Tengo que tomar en cuenta ese detalle, que la corriente por aquí va a ser negativa. Si este fuera un galvanómetro, tengo que cuidar las terminales del galvanómetro. Deben ir en realidad al revés. Si meto un voltaje positivo, debe ser al revés el galvanómetro para que me dé lectura así. O debo poner, otra opción sería, si este fuese un galvanómetro así, un galvanómetro, pues podría ser un galvanómetro que está siempre apuntando así y tiene graduación hacia los dos lados, indicando hacia un lado valores positivos, digámoslo así, y hacia el otro lado valores negativos. Entonces ese sería mi galvanómetro. Puede indicar corrientes positivas así y corrientes negativas si van al revés, ¿sí? Y ya estoy convirtiendo voltaje a corriente. Si quiero tener varios carátulas de este tipo, galvanómetros, pues requiero varios circuitos como este. Bueno, el otro circuito que vamos a ver es también un convertidor de voltaje a corriente, pero más sencillo. Se los voy a poner aquí, lo voy a quitar este.
Bueno, aquí tenemos el otro galvanómetro. Vean ustedes, es un circuito muy sencillo, pero si se fijan en ¿cuál es la diferencia de aplicación de este convertidor con el anterior? Bueno, este galvanómetro que tenemos aquí es para una carga que no tiene que estar conectada a tierra. Es una carga que se puede decir que está flotando, ¿sí? Igual puede ser un galvanómetro también, no puede ser otra cosa, puede ser la resistencia de un circuito que sigue para trabajar con esta señal, ¿sí? Entonces, ya depende de la aplicación que lleguemos a tener, si necesitamos una carga flotante que no esté referida a tierra, y solo usa una resistencia. Este galvanómetro tiene retroalimentación, si se fijan, negativa, lo que hace que opere como amplificador, no como comparador, ¿sí? Como tiene retronegativa, se cumple la propiedad que ya conocemos, o sea, debido a la retronegativa, se cumple que la entrada negativa tiende a la entrada positiva, ¿sí? Gracias a esta retroalimentación. Eso es lo que hace que esto se cumpla. Siempre que hay retronegativa, se cumple esta condición. Entonces quiere decir que en la terminal negativa debe estar el mismo voltaje que en la terminal positiva. En la terminal positiva el voltaje es VI. Entonces en la terminal negativa también tenemos el voltaje VIN, ¿sí? Así que aquí tenemos el voltaje VIN en esta terminal. Esto tiene E menos, y E menos vale entonces el voltaje VIN. Como este voltaje está en esta terminal y es con respecto a tierra, pues es entonces este voltaje el que aplica sobre este resistor. O sea, aquí tenemos ese voltaje. El voltaje E menos está aquí sobre este resistor. Así que va a fluir una corriente en este sentido. Va a fluir una corriente que voy a llamar IF. O sea, la corriente IF va a ser E menos sobre RF. E menos es el voltaje Vin sobre RF. La corriente que pasa por aquí. Pero esa corriente, ¿de dónde viene? Obviamente no viene de acá, porque aquí es entrada, y aparte las entradas no absorben corriente. En un amplificador ideal no se absorbe corriente, ¿sí? Así que como aquí no entra la corriente, esta corriente no es otra que la corriente que sale del operacional, ¿sí? IF es la misma corriente que sale del operacional. Entonces, IF es la misma I0 del OPAMP. Como es la misma corriente que sale del operacional, entonces podemos decir que I0 es igual a IF, o sea, el voltaje de entrada sobre RF. Así que esa ecuación nos da directamente la ecuación que describe la operación del circuito, ¿sí? Ahí la alcanzan a ver, ahí está, ¿no? O sea, I0 es voltaje de entrada sobre RF. Y ya con eso analizamos el circuito. Es un convertidor de voltaje a corriente. Aquí está I0, no se alcanza a ver por
el foco que se proyecta aquí, pero es I0 lo que tenemos ahí, ¿sí? Así que ese es el otro convertidor. Ustedes van a encontrar en los libros, si le buscan, más convertidores. O sea, hay otros arreglos que también hacen esa operación de convertir voltaje a corriente y que pueden ser también útiles. O sea, ya es cuestión de ustedes. Si quieren conocer más de operacionales, pues pueden indagar en internet o en libros, aunque sea en PDF, bajados de la red, pueden encontrar este tipo de circuitos. Otro circuito que ahora es un convertidor de corriente a voltaje, ¿sí? Un convertidor de corriente a voltaje. El proceso inverso nos puede llegar a interesar. Entonces ahora va a ser convertidor de corriente a voltaje. Les voy a dibujar el circuito. Es al revés, es menos más. Vean ahora este circuito, este es el convertidor de corriente a voltaje. Es un circuito también muy sencillo, semejante un poco al anterior que acabamos de ver, porque aprovecha una sola resistencia y aprovecha el hecho de que las corrientes en las entradas del operacional son cero o casi cero, ¿sí? En la realidad son pequeñitas, pero se pueden despreciar, así que las corrientes aquí se puede considerar cero. De manera que si yo aplico directamente la corriente que quiero convertir, la quiero convertir a voltaje, esa corriente la aplico acá, no tiene otro camino que pasar por RF. Cuando esta corriente pasa por RF, toma este sentido, polariza así, hace una caída de voltaje de esta manera, la corriente que se está aplicando, ¿sí? Entonces aquí no se alcanza a ver bien, ¿sí? Así que vean, aquí está la corriente que quiero convertir. Esta corriente es la que quiero convertir y como no tiene otro camino porque no puede entrar aquí, toda se desvía por RF y produce una caída de voltaje. Ahora, otra vez, como E menos tiende a E más y E más vale 0, entonces E menos es 0 volts. Es decir, esta terminal la entrada negativa es una tierra, es una tierra imaginaria, o sea, una tierra virtual, como se le conoce,
De manera que si nosotros medimos el voltaje de esta terminal a tierra, el voltaje de salida lo estamos midiendo de aquí a tierra, es como si lo midiéramos de aquí a acá, o sea, de esta terminal a esta terminal, ¿sí? Entonces, B0 medido a tierra corresponde al voltaje de RF. O sea, estamos en realidad, al medir este voltaje, estamos midiendo este voltaje. Y este voltaje de esta resistencia estaría medido con signo contrario. Vean cómo el positivo está al negativo y este negativo estaría a tierra, que sería este punto. Este punto es como este, o sea, este negativo correspondería con este positivo con este. De manera que B0 sería entonces igual a el voltaje al negativo de este voltaje. Este voltaje es esta corriente que viene por acá, o sea, la corriente de entrada por RF. Es RF por la corriente de entrada, ¿se fijan? Entonces, ya tenemos la ecuación de nuestro convertidor. Corriente que entra se convierte a voltaje, pero me la va a dar con signo contrario. Esta ecuación describe a nuestro convertidor de voltaje, de corriente a voltaje. No se veía, estoy hablando y no se ve, perdonen. Dice, les resumo, ¿no?, lo que escribo aquí. Dice, como la entrada negativa tiende a la positiva, entonces aquí se debe de ver esta misma tierra. Esta tierra se ve aquí. Eso es en esencia lo que dice acá, ¿no? Esta tierra está aquí. De manera que cuando nosotros medimos el voltaje de salida, que es de esta terminal a tierra, es como si midiéramos el voltaje de esta terminal a esta terminal, ¿sí? A esta terminal. Entonces estamos midiendo el voltaje de RF en ese momento. Estamos midiendo el voltaje de RF, ese sería mi B0, solo con la única diferencia de que este voltaje lo estoy midiendo con polaridad contraria, o sea, la terminal positiva va a la negativa y la terminal negativa va al positivo, ¿sí? Por eso la ecuación sale con signo menos. Este menos se debe a la contradicción de los voltajes, ¿no? Y RF por la corriente. La corriente por RF pues es el voltaje que se produce ahí. Es un circuito sencillito, pero útil, que sirve para indicar cómo podemos convertir corriente a voltaje, ¿sí? Bueno, otro circuito más. Otro circuito que nos puede llegar a ser útil es, ya ven que con el amplificador operacional se hacen amplificadores de voltaje. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer un amplificador de corriente? No es un amplificador de corriente, y con los operacionales no se puede, con el puro operacional no se puede hacer un amplificador de corriente de amplificaciones gigantes, corrientes grandes, que yo pueda sacar decenas o hasta unidades de amper, ¿no? Que pueda sacarle 1 amper, 2 amperes. No, porque un operacional no me da corrientes tan grandes. Quizás me dé 100 miliamperes o 200 miliamperes, no sé, es cosa de buscarle ahí con el fabricante, porque es un dispositivo tan pequeño que si me entregara corrientes grandes se sobrecalentaría. Entonces esos amplificadores integrados pues tienen una capacidad de corriente de salida pequeña, pero sirve como amplificador, o sea, quiere decir que puede llegar a entrar una corriente pequeñita del orden de microamperes
y esa corriente ser traducida o convertida a una corriente más grande que ya no sea de microamperes, sino que sea de miliamperes. O sea, puede ser una corriente que entre de 10 microamperes y se convierta a 10 milivolts, 10 miliamperes, ¿sí? O sea, entran 10 microamperes y salen 10 miliamperes, o sea, creció 3 décadas, ¿no? O sea, si entran 10 micros y se convierten a 10 milis, entonces sería una multiplicación por 1000. Se multiplicó la corriente 1000 veces. Eso sí lo podemos lograr mientras la corriente de salida sea pequeña. Entonces este circuito que les voy a poner pues es un amplificador de corriente, ¿sí? O sea, para que veamos cómo un operacional también puede funcionar así, no solo como amplificador de voltaje, sino como amplificador de corriente. Y obviamente que esa corriente de salida la tiene que recibir una carga que no sabemos cuál sea, no sabemos cuánto vale, así que esa carga no debe de influir en el valor de la corriente que va a salir, ¿sí? La carga no debe de influir. Si es un resistor de bajo valor o es un resistor de valor muy grande, no debe influir en la corriente que por ahí va a pasar, ¿sí? Pero sí tenemos que ser cuidadosos en qué valor de resistor ponemos, porque si es un resistor demasiado grande y se multiplica por esa corriente, puede querer generar un voltaje que vaya más allá de la capacidad que el amplificador puede entregar de voltaje, ¿no? Bueno, ahorita vuelvo a remarcar sobre eso. Entonces les voy a dibujar el amplificador de corriente y lo voy a hacer acá en esta parte. Voy a borrar este pedazo que tengo aquí. Esto sería para corrientes pequeñas, un amplificador de corriente para corrientes pequeñas. Bueno, ahí tenemos nuestro amplificador de corriente. Solo usa estas dos resistencias. La corriente de entrada es aquí, la corriente de salida está acá y la va a recibir una carga. Esa carga pues tiene que estar en serie con la salida del amplificador, como lo vemos acá. Esa carga no la conocemos. A lo mejor es un resistor, así lo podemos interpretar. A lo mejor es cualquier otro dispositivo. Pero ahí puede haber una resistencia, no sabemos qué valor tiene el resistor, ¿sí? Pero sí sabemos que es un amplificador de corriente. Ahí, entonces, ahí está, ¿no?
¿Y qué puse aquí que no se alcanza a ver con el reflejo del foco? Dice, para corrientes pequeñas, ¿sí? O sea, haciendo hincapié de que podríamos estar aplicando, por ejemplo, acá algo así, ¿no? Como, por ejemplo, 10 microamperes, y a lo mejor acá a la salida estar obteniendo, por ejemplo, 10 miliamperes, ¿no? Entonces, ¿de cuánto sería la ganancia en corriente de este amplificador? La pongo acá. Mi ganancia en corriente sería I0 entre Iin, sería 10 milis, lo pongo el prefijo, así, 10 a la menos 3, entre la corriente de entrada, que es 10 por 10 a la menos 6, y esto pues me daría 1000, ¿no? Así que es un ejemplo de que podemos obtener ganancias grandes, pero las corrientes en sí son pequeñas. Para eso me sirve este circuito, ¿sí? Ya si quiero sacar una ganancia más grande, o sea, me refiero a corrientes más grandes de salida, pues entonces requiero conectar aquí a la salida un transistor que multiplique la corriente que sale de aquí por la beta del transistor y me dé una corriente de colector más alta, o en el emisor también, ¿no? Una corriente más alta, y ya sea en el colector o en el emisor se conectaría esta carga, y ahí esa carga ya recibiría una corriente que sería beta veces, por decirlo así. Si funciona en activa el transistor, sería beta veces esta corriente, ¿sí? Entonces ya podríamos obtener corrientes de magnitudes más de potencia, llamarle así, no más útiles. Iba a decir más útiles, esto es también muy útil, o sea, no importa que sean magnitudes pequeñas, un amplificador de corriente siempre es útil. Entonces podemos obtener utilidad en electrónica de alta potencia, poniendo un transistor a la salida, ¿sí? Así que esto es nada más un ejemplo. Ahora vamos a deducir la ecuación que me relaciona I0 con Iin, con la corriente de entrada, ¿sí? Entonces voy a dejar esto aquí y estoy viendo que de repente se puede un poco opaco, como que la cámara desenfoca un poco y de repente vuelve a enfocar. Así que, ¿qué hacemos aquí? Bueno, si se fijan, tiene retroalimentación negativa, ¿sí? Tiene retroalimentación negativa, o sea, funciona como un amplificador, no como un comparador. Por esa razón se vuelve a cumplir la propiedad de que el voltaje en la terminal negativa tiende al voltaje en la terminal positiva, ¿sí? Así que como E menos tiende a E más y E más vale 0, nos vamos a agarrar de ahí, de esta condición. Ok, me pongo acá porque parece que la cámara cuando me enfoca está hecha para que se ajuste la imagen cuando detecta a una persona en movimiento, y si me salgo de la cámara, como no me enfoca, como que deja de tener nitidez la imagen. Entonces como E menos tiende a E más y E más vale 0, en este punto parecería que tuviéramos 0 volts, ¿sí? En ese punto.
en esta terminal. Vamos a ver si eso nos sirve o no nos sirve. Ahorita en principio pues estoy viendo que desde mi punto de vista digo, bueno, ¿qué utilidad tiene? O sea, no le encuentro mucha utilidad que aquí se vean 0 volts y estén por acá 0 volts, pero ahora vamos a ver la corriente. La corriente de entrada no puede entrar aquí, el operacional no lo permite por su alta resistencia de entrada o impedancia, como se le llama. Entonces toda la corriente toma este camino, ¿sí? La corriente viene por acá, en ese punto, entra por aquí y ya se deriva o se junta, por decirlo así. Esta corriente viene acá y junto con esta corriente que sale del amplificador, las dos se unen y pasan por este resistor. Así que aquí pasa la suma de las dos corrientes en este punto, ¿sí? O sea, aquí sería la suma de las dos. Bueno, ok, a ver, este circuito lo acabo de copiar al del libro, ¿sí? Así que son circuitos que no los había analizado, los analicé a lo mejor hace muchos años, pero hay algunos sencillos como el anterior. Este no se ve tan sencillo, pero tampoco está difícil, tiene solo dos elementos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, voy a aplicar este recurso. E menos tiende a E más y E más vale 0, por lo tanto E menos vale 0, así que se puede decir que en estas terminales, desde aquí a acá, tengo E menos en esta terminal, la suma de este voltaje más este. Por acá se circula la corriente así, que es la suma de la corriente de entrada más la corriente de salida. ¿Se fijan? O sea, esta corriente más esta corriente entra aquí. Ahora, esta corriente marca un voltaje así. La corriente de entrada marca este voltaje. La corriente de entrada y I0 entran así y marca este otro voltaje. Ahí está la caída, ¿no? Ahora, este voltaje más este forman este voltaje. E menos es este más este. Así que E menos es igual a E más y es igual a 0. Pero E menos es este voltaje más este. Tienen la misma polaridad, los dos se suman y forman el voltaje E menos. ¿Sí lo ven? Ahí, o sea, aquí, pues es como plantear una malla de voltajes. Esta subida de voltaje es igual a la suma de estas caídas. Esta subida es E menos y las caídas son R1 por Iin. Ahí sería R1 por la corriente de entrada. ¿Sí lo ven? Más esta caída que es R2 por la corriente que entra por aquí, que es estas dos, o sea, I más I0. Así que sería a corriente de entrada más I0. ¿Sí? Ahí está la ecuación que relaciona al voltaje E menos con las caídas en estos dos elementos. Y como vale 0, porque E menos es lo mismo que E más, entonces esta ecuación me queda así. Es una igualdad con 0. La igualdad con 0 pues es R1 por la corriente de entrada, más R2 por la corriente de entrada,
más I0. Así que separo términos aquí, me voy a ir a este lado y tengo 0 igual a R1 por I in más R2 por I in más R2 por I0. Asocio estos dos términos, así que me queda 0 igual a R1 más R2 por la corriente I in. Los estoy asociando y este me queda R2 por I0. Ya puedo despejar I0 en función de I in. Este pasa del otro lado negativo, así que me queda R2 I0 igual a menos R1 más R2 por I in. Despejo I0. I0 es entonces menos R1 más R2 entre R2, así me queda, por la corriente de entrada. ¿Sí? O lo puedo escribir como I0 igual a menos 1 más R1 sobre R2 por la corriente de entrada. Así que ya sacamos la ecuación que describe a nuestro amplificador de corriente. ¿Sí? Ese es nuestro amplificador de corriente. Esto que está aquí con signo negativo, todo esto describe la ganancia en corriente. La ganancia en corriente, que es la relación de corriente salida a corriente de entrada, es menos 1 más R1 entre R2. ¿Sí? Y ya terminamos. Esta es la ecuación que describe al amplificador de corriente. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos tener, voy a acercar la cámara para que veamos más de cerca las ecuaciones. Es así, la voy a poner así, tantito así, de esta manera, y la voy a bajar un poquitito, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta ecuación o en esta, si R1 vale 1000 veces R2, si R1 vale 1000 veces R2, tendría una ganancia de 1000 más 1, o sea, la corriente que sale sería 1001 veces la corriente que entra, pero va a salir con signo contrario. Quiere decir que mi corriente que acá veo en realidad va a circular en sentido contrario, ¿sí? O sea, la corriente en mi circuito que estoy analizando en el amplificador de corriente, en realidad va a circular al revés. Este signo menos que aparece aquí, este signo menos me dice que la corriente por acá circula en sentido contrario. Cuando esta corriente que entra, la corriente que entra ahí es positiva, como esta, acá en realidad vería una corriente de signo negativo, sería menos 10 miliamperes, pensando en que tuviera una ganancia de 1000, si tuviera una ganancia de 1000 el circuito, ¿no? Pero mi corriente en realidad circula al revés, es lo que me dice y aquí está la ganancia en corriente, o sea, puedo yo establecer una ganancia de 10, por ejemplo,
una ganancia de, bueno, no sería de 10, sería de 11, ¿no? Si tuviera R1 10 veces R2. O sea, aquí ustedes pueden ver un ejemplo numérico ahí sencillo. Pues nada más quito esto para que no se vea tanta letra. Vean ahí el circuito. O sea, si yo pongo este es R1, esta es R2. Si R1 vale, por ejemplo, 10K y R2 vale 1K, entonces la corriente de salida, según la ecuación, sería menos 1 más R1 entre R2 por la corriente de entrada. Esto me daría 10 y 1, 11, o sea, I0 sería menos 11 veces la corriente de entrada. Así que si yo estoy alimentando 10 micros, como dice este ejemplo, 10 micros, y quito esta para que no se confundan, si está entrando 10 micros, la corriente de salida sería menos 110 microamperes, sería mi corriente de salida, ¿sí? O sea, es una corriente pequeñita. Aquí la están viendo, ¿no? O sea, el ejemplo, si yo pongo 10K y 1K, pues sustituyo mi ecuación y me sale menos 110 micros. Así que la incrementó un poquito. O sea, puedo tener ganancias más grandes. O sea, puedo establecer una relación mayor, una razón mayor de resistencias. Esta puede ser 100K si está 1K. Si eso fuera, sería 101 veces la ganancia. Y así, ¿sí? Entonces, este es un amplificador de corriente. Y recuerden, si ustedes quieren corrientes más grandes, pues entonces aquí a la salida hay que poner un transistor. Y ya entonces aquí tendría que venir algo así. Y acá podría ser que estuviera la carga, de manera que por aquí circula la corriente I0 y por acá esta conexión de retorno, ¿sí? De manera que la corriente que circula por aquí, la corriente de emisor, sería aproximadamente la corriente colector, que sería I0, ¿sí? Y es aproximadamente I0, y la ecuación sería en esencia la misma, pero esta corriente ya se tomaría valores mucho más altos, porque esta corriente es I0 beta veces la corriente de base. Así que esta corriente de base, si esta corriente de base maneja solamente, por decir, 100 microamperes, que 100 microamperes es 0.1 miliamper, pues multiplicado por beta, pues ya me puede dar un valor mucho más grande, ¿no? O sea, ya sería un valor más razonable. Por ejemplo, si vamos a pensar, ¿no? Si fuera 100 microamperes, esta corriente, y aquí tuviéramos una beta de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces esta corriente, que es la misma de acá, sería, o sea, esta corriente de emisor sería del orden de 2000 microamperes o 2 miliamperes, ¿sí? O sea, ya estamos alcanzando valores
más grandes. Y si quiero corrientes todavía más grandes, pues para eso está, para corrientes más grandes, están los arreglos de transistores Darlington. ¿Se acuerdan que en un ejemplo les puse de tarea que analizaron un circuito con dos transistores, uno seguido del otro, para incrementar la beta y de la misma forma aumentar la ganancia, o sea, la cantidad de corriente de salida, ¿no? Entonces ponemos transistores en conexión Darlington y eso incrementa la corriente que puede manejar la carga, y ya no manejaríamos milis, manejaríamos amperes, corrientes de amperes, y depende de la capacidad de los transistores y nos vamos a corrientes hasta decenas de amperes. Pero ya estamos trabajando con este mismo principio que acabamos de ver, el principio del amplificador de corriente sencillito, ¿no? El que no tenía transistor. Bueno, hasta ahí le dejamos en este video. Gracias.